Bienvenidas, gracias, bienvenidos, gracias por estar esta mañana de jueves 22 de junio de 2017. Bueno, estamos con unos minutos de retraso, pero estamos con usted esta mañana con lo más importante en las noticias, la información. Hay temas importantes que le vamos a ir contando a lo largo de esta mañana con asuntos que, bueno, pues tienen que ver con temas nacionales e internacionales, así que empezamos con este resumen de noticias, lo más importante en este jueves. Bueno, pues ayer en el Congreso mexicano lo que se registró es el impedimento por parte del PRI de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citara a comparecer al secretario de Gobernación y a los titulares de la PGR y del CISEN en el espionaje o el tema del espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos y activistas en México. Durante la sesión de ayer, el tema fue debatido en la tribuna. Priistas y legisladores de partidos aliados defendieron la presunción de inocencia del gobierno federal. Es un conceptazo, ¿eh? Se habló de la presunción de inocencia del Estado mexicano. Lía Limón lanzó ese concepto en la tribuna, entre otras de las cosas que ocurrieron ayer. Arremetieron contra el diario The New York Times y esto fue parte de lo que dijo la legisladora del Partido Verde Ecologista, Lía Limón, y Graciela Ortiz del PRI. Lo único que quiero dejar aquí en la mesa es, y el principio de presunción de inocencia se viola. Aquí nosotros tenemos la responsabilidad de no estar con demagogias y esperarnos a que estos hechos sean investigados partiendo de principios fundamentales establecidos en nuestra propia Constitución, como el de la presunción de inocencia. Yo rechazo verdaderamente indignada que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. Bueno, pues parte de lo que ocurrió ayer y de esto hablaremos esta mañana, obviamente con amplitud. En contraparte, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Morena exigieron una investigación independiente desde el Congreso que dé con los responsables precisamente de este espionaje ilegal. Habla Vidal Llerenas de Morena, Héctor Larios del PAN y Jesús Zambrano del PRD. Es interesante cómo el New York Times tiene un nuevo detractor, ya no solo Donald Trump, ahora el PRI. Ciertamente ha habido muchos casos de espionaje en el país, pero no queda duda, es un espionaje desde el poder. O fue la PGR, o fue el CISEN, o fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí no hay que partir, por cierto, de lo que aquí se llegó a decir, de la presunción de inocencia, porque esta es un derecho para los individuos en lo personal, no para las instituciones. Pues sí. La presunción de inocencia es un principio fundamental para los individuos, pero eso de la presunción de inocencia de las instituciones o de las instancias de gobierno es una cosa novedosa, digámoslo así. Bueno, el PAN también fue objeto de espionaje. Su presidente nacional, Ricardo Anaya, denunció que el equipo informático del Partido Acción Nacional confirmó la existencia de mensajes vinculados al software espía Pegasus en su teléfono y el de Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación. Esto fue lo que dijo. Queremos informarles que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias en este asunto. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados. Violar una comunicación privada es un delito gravísimo que está en el Código Penal Federal. La pena de prisión es de por lo menos 6 años y puede llegar hasta 12 años de prisión. Y lo digo con toda claridad, no nos referimos a los autores materiales, no nos referimos al ingeniero en sistemas que lo opera, nos referimos a los funcionarios del más alto nivel que ordenaron la compra y uso ilegal de estos equipos y programas. Es lo que plantea el señor Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional. Ha señalado este partido político que su equipo informático, que los especialistas que colaboran con el Partido Acción Nacional identificaron la existencia de mensajes vinculados a este software llamado Pegasus,
en sus teléfonos, en el teléfono del propio Anaya y en el teléfono de Fernando Rodríguez Doval, secretario de comunicación de este partido político. Y bueno, pues es muy, muy delicado que el asunto empiece a dar, bueno, es evidente que va a suceder así, que empiece a dar más información sobre la utilización de este equipo, o de este software, mejor dicho, que es llamado Pegasus. Así que bueno, pues de esto hablaremos y le tendremos todos los detalles y la información. Deme un momento y le cuento de otros temas también esta mañana. Un normalista en Michoacán fue herido de bala. Gael Solorio, estudiante de la Normal Rural Vasco de Quiroga, fue lesionado en la cara cuando elementos de la Policía Estatal se introdujeron a las instalaciones del plantel. El gobierno del estado dijo a medios locales que se ordenó el despliegue de policías ante reportes de secuestro de autobuses por parte de normalistas. Una situación lamentable, delicada y que debe ser investigada. Que se registró precisamente de este asunto que dejó a este normalista en Michoacán herido de bala. Gael Solorio, estudiante de la Normal Rural Vasco de Quiroga, lesionado en la cara cuando elementos de la Policía Estatal se introdujeron a las instalaciones de este plantel. Por el delito de conspiración, autoridades estadounidenses detuvieron en San Diego, California, a Lucero Guadalupe Sánchez. Se trata de la exdiputada del Congreso de Sinaloa que visitaba a Joaquín El Chapo Guzmán con una credencial falsa en el penal de alta seguridad de El Altiplano. La exlegisladora había solicitado asilo político en Estados Unidos, pero al revisar los documentos, autoridades migratorias se percataron de que era requerida por la justicia, por lo cual fue capturada. Fernando Reyes, exdiputado de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, fue detenido. Se le acusa de haber recibido del exgobernador César Duarte $1 millón como soborno para que le aprobara un endeudamiento por 6,000 millones de pesos a 2 meses de que terminara su gestión. Bueno, aquí, si esta línea continúa, si este hilo de las cosas continúa, pues veríamos a muchos legisladores detenidos, porque hay información de que el exgobernador Duarte de Jaques pues utilizó precisamente recursos para sobornar legisladores que le aprobaran las cuentas del Estado. Y bueno, pues aquí tenemos un caso con nombre y apellido, que es Fernando Reyes, exdiputado de Movimiento Ciudadano del Congreso de Chihuahua, que fue detenido acusado de recibir del exgobernador Duarte ese $1 millón como soborno para aprobar un endeudamiento por 6,000 millones de pesos a 2 meses de terminar su gestión. Todo un tema el de Chihuahua, hay que seguirlo muy de cerca. La PGR denunció que la Fiscalía brasileña no le ha proporcionado avances sobre sus investigaciones del caso Odebrecht. En un comunicado dijo que su homóloga de Brasil le dio a conocer que por el momento no está en condiciones de compartir información a México y a otros países sobre los avances de sus pesquisas y tampoco estableció fecha tentativa para hacerlo, dice la PGR. Mayo de 2017 fue el mes con mayor número de homicidios dolosos en los últimos 20 años. En ese mes se reportaron 2,186 casos, cifra que supera los picos de violencia que se registraron incluso en el sexenio de Felipe Calderón durante la llamada guerra contra el crimen organizado. Entre enero y mayo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 1,916 homicidios dolosos, superando la cifra de 9,466 de 2011, el peor año en seguridad para el país. Fueron acreditadas múltiples omisiones en la investigación de la Procuraduría Capitalina sobre el multihomicidio cometido en la colonia Narvarte el 31 de julio de hace un año. La Comisión de Derechos Humanos local emitió una recomendación en la que documenta que no se preservó la escena del crimen,
no se abrieron líneas de investigación relacionadas con las actividades de las víctimas, se eludió tipificar como feminicidio al menos 2 muertes y se difundieron imágenes de cómo fueron encontradas las víctimas. Esto es parte de lo que dijo la ombudsperson capitalina Perla Gómez Gallardo. Y determine en dicho plan todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas a la actividad periodística de Rubén Manuel Espinosa Becerril y de defensa de derechos humanos realizada por Nadia Dominique Vera Pérez. Asimismo, se establezcan las diligencias que se practicarán para su agotamiento, así como los plazos y términos para su realización. Hablaremos más de este tema, desde luego, también esta mañana. El Instituto de Antropología e Historia autorizó que los trabajos de la línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma continúen en los tramos abiertos para agilizar la movilidad. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que se ha hecho llegar la documentación necesaria al juez encargado del caso y espera que pronto levante la suspensión y permita que la obra avance hasta su conclusión. Y bueno, pues le cuento también esta mañana sobre el tema de Venezuela. Rápidamente le menciono que la Asamblea General de la OEA concluyó sin alcanzar un consenso para una resolución sobre Venezuela. Los cancilleres de un grupo de países encabezados por México intentaron hasta el último momento la aprobación del texto que, entre otras cosas, rechazaba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, solo obtuvo 20 de 23 votos necesarios. El gobierno de Nicolás Maduro consideró esto como un triunfo de su gobierno, mientras el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, aseguró que pese a los insultos, México no cambiará su postura sobre Venezuela. En lugar de entrar en un debate sobre la situación de gravedad que hay en Venezuela, prefirió agredir y señalar cualquier cosa que genere una distracción. Y no dudamos que esa sea la tónica del gobierno venezolano hacia México y hacia todos los demás. Algo que quedó claro en esta reunión es que esa es la actitud de este gobierno frente a todos. Bueno, la postura de México en el tema Venezuela en el marco de la reunión de la OEA. Bueno.